Buenos días, mi nombre es Ángela Quispe y en esta oportunidad presentaré el análisis de la casación 3006-2015 Junín, correspondiente al octavo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República. A lo largo de esta exposición explicaré los hechos más relevantes del caso, el problema jurídico que motivó la intervención de la Corte Suprema, las principales instituciones jurídicas involucradas y la importancia de la decisión adoptada como precedente vinculante. La casación 3006-2015 Junín constituye uno de los pronunciamientos más importantes en materia civil porque resolvió una controversia que durante varios años había generado criterios distintos en la doctrina y la jurisprudencia peruana. El debate se centraba en determinar cuál era la consecuencia jurídica cuando uno de los cónyuges dispone de un bien perteneciente a la sociedad de gananciales sin la intervención del otro. Antes de este pleno casatorio no existía una posición uniforme. Algunos tribunales consideraban que estos actos eran nulos, otros sostenían que eran anulables, y un tercer sector defendía la tesis de la ineficacia. Esta situación generaba inseguridad jurídica, ya que casos similares podían recibir soluciones diferentes dependiendo del criterio adoptado por cada órgano jurisdiccional. Debido a esta problemática, la Corte Suprema decidió convocar al octavo Pleno Casatorio Civil con la finalidad de uniformizar criterios y establecer una interpretación vinculante sobre los alcances del artículo 315 del Código Civil. La decisión adoptada no solo resolvió el caso concreto, sino que también estableció una regla que debe ser aplicada en situaciones similares. Por ello, este caso resulta especialmente relevante, ya que nos permite analizar instituciones fundamentales del acto jurídico, como son la manifestación de voluntad, la autonomía privada, la nulidad y los límites que el ordenamiento jurídico impone a la actuación de los particulares. Para comprender la controversia planteada en esta casación en específico, es necesario conocer los hechos que dieron origen al proceso judicial. El caso se relaciona con un inmueble ubicado en el distrito de Tambo, provincia de Huancayo. Según la demandante, dicho inmueble había sido adquirido durante el matrimonio de sus padres, Norberto Choque y Catalina Jacay, por lo que formaba parte de la sociedad de gananciales. La controversia se inició cuando Catalina celebró una compra-venta mediante escritura pública, transfiriendo el inmueble a favor de Rocío Ceballos, quien era conviviente de uno de sus hijos. Lo relevante de este acto es que la venta se realizó sin la intervención del esposo, a pesar de tratarse de un bien que, según alegaba, pertenecía a la sociedad de gananciales. Posteriormente, Rocío Ceballos transfirió el mismo inmueble a Marta Matos mediante una segunda compraventa. De esta manera, el bien fue objeto de dos actos sucesivos de transferencia. Frente a esta situación, Karina Judy, hija de ambos cónyuges, interpuso una demanda de nulidad del acto jurídico. La demandante sostuvo que las transferencias realizadas eran inválidas porque el inmueble tenía condición de bien social y porque la primera venta se efectuó sin la participación de ambos cónyuges, tal como exige el artículo 315 del Código Civil. Además, la demandante afirmó que su medio hermano habría promovido la venta aprovechando el estado de salud de la madre y el hecho de que ésta figuraba indebidamente como soltera en su documento de identidad. También cuestionó la existencia de un pago real por la compraventa y señaló que ella continuaba en posesión del inmueble. Por su parte, los demandados defendieron la validez de las transferencias realizadas y sostuvieron que los actos celebrados producían efectos jurídicos válidos. A partir de estas posiciones contrapuestas, el conflicto llegó a los órganos jurisdiccionales y debido a la existencia de criterios distintos sobre la consecuencia jurídica aplicable en este tipo de situaciones, el caso finalmente fue conocido por la Corte Suprema mediante el octavo Pleno Casatorio Civil. Una vez conocidos los hechos, corresponde identificar el problema jurídico que dio origen al octavo Pleno Casatorio Civil. La controversia principal consistía en determinar cuál era la consecuencia jurídica cuando uno de los cónyuges dispone de un bien perteneciente a la sociedad de gananciales sin la intervención del otro cónyuge.
tal como exige el artículo 315 del Código Civil. Aunque la pregunta puede parecer sencilla, en realidad generó durante muchos años respuestas diferentes por parte de la doctrina y la jurisprudencia peruana. Una primera posición sostenía que esos actos debían ser declarados nulos, debido a que vulneraban la norma imperativa destinada a proteger el patrimonio familiar y la igualdad entre los cónyuges. Una segunda posición consideraba que se trataba de actos anulables, argumentando que la afectación recaía sobre intereses particulares y que por tanto el acto podía ser confirmado o convalidado posteriormente. Finalmente, una tercera postura defendía la tesis de la ineficacia, señalando que el problema no estaba relacionado con la validez del acto jurídico, sino con la falta de legitimación o poder de disposición del cónyuge que actuó de manera individual. Como puede observarse, el problema no consistía únicamente en determinar si la venta era correcta o incorrecta, sino en establecer la naturaleza jurídica de la infracción y la consecuencia que debía derivarse de ella. Por esa razón, la Corte Suprema convocó al octavo Pleno Casatorio Civil con el objetivo de uniformizar criterios y establecer una interpretación vinculante sobre los alcances del artículo 315 del Código Civil. A mi juicio, este problema jurídico tiene una especial importancia porque involucra instituciones fundamentales del acto jurídico, como ya se mencionó, como son la manifestación de voluntad, la autonomía privada, la validez de la nulidad y la eficacia. Además, la respuesta que se adopte no solo afecta a las partes involucradas en este proceso, sino también a la seguridad jurídica y a la protección del patrimonio familiar en casos similares a este. Para comprender adecuadamente la decisión adoptada por la Corte Suprema es necesario revisar algunas instituciones jurídicas fundamentales que se encuentran involucradas en este caso. En primer lugar, debemos referirnos al acto jurídico. Según Fernando Vidal Ramírez, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Sin embargo, para que produzca efectos válidos, debe cumplir con los requisitos y límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Relacionando con ello se encuentra la manifestación de voluntad, que constituye uno de los elementos esenciales del acto jurídico. La voluntad expresada por las partes es la que permite generar consecuencias jurídicas reconocidas por la ley. No obstante, dicha voluntad debe formarse y exteriorizarse respetando las exigencias legales previstas para cada situación. Otra institución relevante es la autonomía privada. Vidal Ramírez explica que esta permite a las personas regular libremente sus intereses mediante la celebración de actos jurídicos. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. La autonomía privada encuentra límites en las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. Por ello, los particulares no pueden disponer libremente de sus derechos cuando la ley establece restricciones destinadas a proteger intereses superiores. En este contexto, adquiere importancia la figura de la nulidad del acto jurídico. La nulidad constituye una sanción que el ordenamiento jurídico impone cuando el acto presenta efectos graves o cuando vulnera disposiciones legales esenciales. En estos casos, el acto carece de aptitud para producir válidamente los efectos jurídicos que las partes pretendían alcanzar. También resulta necesario mencionar las normas imperativas. Estas son disposiciones de obligatorio cumplimiento que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de los particulares. Su finalidad es proteger intereses que el legislador considera especialmente relevantes. Cuando un acto jurídico contraviene una norma imperativa, puede verse afectada su validez. Finalmente, debemos referirnos a las sociedades gananciales, régimen patrimonial mediante el cual determinados bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges. Precisamente, el artículo 315 del Código Civil establece que para disponer o gravar bienes sociales se requiere la intervención de ambos esposos. Esta exigencia busca proteger el patrimonio común y garantizar la igualdad de participación en decisiones patrimoniales relevantes. Como veremos más adelante, todas estas instituciones jurídicas se encuentran estrechamente relacionadas y permiten comprender por qué la Corte Suprema consideró que la disposición unilateral del bien social afecta la validez del acto jurídico y justifica la aplicación de la nulidad.
Luego de revisar los hechos del caso y las principales instituciones jurídicas involucradas, corresponde analizar la decisión adoptada por la Corte Suprema y expresar la posición personal respecto a esta controversia. Como hemos señalado anteriormente, el octavo Pleno Casatorio Civil estableció como precedente vinculante que la disposición de bienes sociales realizada por uno solo de los cónyuges constituye un acto nulo por contravenir una norma imperativa del orden público. En consecuencia, la Corte Suprema concluyó que estos actos encuadran en la causal prevista en el artículo 209, específicamente en el inciso 8 del Código Civil peruano. Desde mi punto de vista, esta decisión resulta jurídicamente correcta, porque se encuentra en armonía con los principios que regulan la validez del acto jurídico y, si bien la autonomía privada permite a las personas celebrar libremente actos jurídicos para satisfacer sus intereses, dicha libertad se encuentra en límites cuando la ley establece exigencias destinadas a proteger intereses jurídicamente relevantes. Precisamente el artículo 315 del Código Civil exige la intervención de ambos cónyuges para disponer de bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales. Considero que esta exigencia no constituye una simple formalidad, sino una garantía legal orientada a proteger el patrimonio familiar y asegurar la participación igualitaria de ambos esposos en las decisiones patrimoniales de especial importancia. En este sentido, comparto la posición de la Corte Suprema cuando sostiene que la actuación unilateral de uno de los cónyuges afecta la validez del acto jurídico. Si se admitiera la validez de este tipo de actos, se estaría permitiendo que la voluntad individual prevalezca sobre una disposición legal de carácter imperativo, debilitando la protección que el ordenamiento jurídico brinda a las sociedades gananciales. Asimismo, considero que la decisión adoptada resulta coherente con los planteamientos desarrollados por Fernando Vidal Ramírez. Como señala este autor, la autonomía privada no puede ejercerse de manera absoluta, ya que debe respetar los límites impuestos por la ley. Cuando un acto jurídico contraviene una norma imperativa, el ordenamiento jurídico puede reaccionar mediante la nulidad como mecanismo de protección de intereses superiores. Otro aspecto que considero importante destacar es que esta sentencia contribuyó significativamente a la seguridad jurídica. Antes de la emisión del octavo Pleno Casatorio, coexistían criterios distintos sobre la consecuencia jurídica aplicable, lo que generaba incertidumbre tanto para los ciudadanos como para los operadores jurídicos. Gracias a este precedente vinculante, actualmente existe una regla clara que permite resolver situaciones similares de manera uniforme. Sin embargo, también considero importante reconocer que esta solución puede generar algunas dificultades respecto de los terceros adquirientes que actuaron de buena fe. Por ello, además de la protección del patrimonio familiar, resulta necesario fortalecer los mecanismos que nos permitan verificar con mayor facilidad la situación jurídica de los bienes sujetos a este régimen de sociedad de gananciales. Finalmente, considero que la principal enseñanza de esta casación es que las instituciones del acto jurídico no deben estudiarse únicamente desde una perspectiva teórica. Casos como este demuestran cómo conceptos como la manifestación de voluntad, autonomía privada, validez y nulidad tienen una aplicación práctica concreta y permiten resolver conflictos reales dentro del sistema jurídico peruano. Para concluir, la casación número 3006-2015 Junín permitió resolver una de las controversias más importantes relacionadas con la disposición de bienes pertenecientes a las sociedades gananciales. A través del octavo Pleno Casatorio Civil, la Corte Suprema estableció como precedente vinculante que la disposición de un bien social realizada por uno solo de los cónyuges constituye un acto nulo por contravenir una norma imperativa de orden público. A lo largo de esta exposición hemos podido observar cómo instituciones jurídicas fundamentales como la manifestación de voluntad, la autonomía privada, la validez del acto jurídico y la nulidad resultan determinantes para comprender la solución adoptada por la Corte Suprema. Asimismo, el análisis del caso demuestra que la autonomía privada no es absoluta, sino que debe ejercerse respetando los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Cuando dichos límites son vulnerados, la nulidad se convierte en un mecanismo de protección destinado a preservar intereses jurídicamente relevantes, como ocurre en el caso de la protección del patrimonio familiar.
Considero que la decisión adoptada por la Corte Suprema fue adecuada, porque fortalece la seguridad jurídica, uniformiza criterios de interpretación y reafirma la importancia de las normas imperativas dentro del sistema jurídico peruano. Finalmente, esta casación constituye un ejemplo de cómo los conceptos estudiados en torno al acto jurídico trascienden el ámbito teórico y adquieren una aplicación práctica concreta en la solución de conflictos reales. Por ello, su estudio resulta especialmente valioso para comprender la función que cumple el derecho en la protección de los intereses de las personas y en la preservación del orden jurídico. Es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.